En el verano de 1867, en una remota comunidad agrícola cerca de Sedalia, Missouri, Timothy Caldwell, de 8 años, se convirtió en el sujeto del caso médico más perturbador jamás documentado en el medio oeste estadounidense. El doctor Samuel Harding, el único médico de la región, llenó 3 diarios encuadernados en cuero con observaciones de un niño cuyo comportamiento desafiaba todos los principios de la naturaleza humana conocidos por la medicina del siglo XIX. El niño parecía normal, incluso encantador para los observadores casuales, pero bajo su inocente exterior había algo que la ciencia médica de la época simplemente no podía explicar. Durante 6 meses, 3 personas murieron en accidentes alrededor de Timothy Caldwell, además de docenas de animales de granja encontrados muertos en circunstancias misteriosas. 11 personas habían, de alguna manera, cruzado su camino con un niño cuya sonrisa nunca alcanzaba sus pálidos ojos azules. Los registros oficiales fueron sellados por las autoridades locales y escondidos durante más de un siglo. Pero la verdad sobre Timothy Caldwell revela una oscuridad que desafía todo lo que creíamos saber sobre la capacidad del mal en la infancia. Antes de continuar con la historia de Timothy Caldwell y el terror que envolvió al condado de Sedalia, si esta historia te intriga, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis de los misterios históricos más oscuros de Estados Unidos. Y por favor, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o estado nos escuchas. Nos encanta oír a nuestra comunidad de entusiastas del misterio alrededor del mundo. Los sucesos que harían infame a Timothy Caldwell comenzaron no con violencia, sino con pérdida. El Missouri de 1867 era un estado que aún sangraba por las heridas de la guerra civil. Pueblos como Sedalia habían enviado a sus jóvenes a morir en campos de batalla lejanos, dejando atrás viudas, huérfanos y comunidades que luchaban por reconstruirse. La granja de los Caldwell, ubicada en un valle a 15 millas al sur del pueblo, había sido próspera alguna vez. James y Martha Caldwell habían levantado su hogar con sueños de criar ganado y maíz, pero esos sueños murieron con James en la batalla de Wilson's Creek en 1861. Martha intentó mantener la granja sola, pero la tisis consumió sus pulmones en el amargo invierno de 1865. Su hijo, Thomas, apenas con 21 años, heredó una tierra que no podía trabajar y deudas que no podía pagar. Cuando Thomas recibió la noticia de que su hermano William había muerto en la prisión de Andersonville, dejando atrás una viuda y un hijo de 8 años, vio en ello tanto una carga como una oportunidad. El niño, Timothy, necesitaría un hogar y Thomas necesitaba ayuda con el interminable trabajo agrícola. Thomas Caldwell era un hombre duro, endurecido aún más por la guerra y la pérdida. Su esposa, Sarah, se había vuelto mordaz y amarga durante sus años sin hijos. Ninguno de los dos estaba particularmente preparado para criar a un niño, especialmente uno que llegó a su puerta en la primavera de 1866, llevando solo una pequeña bolsa de tela y unos ojos que parecían demasiado viejos para su joven rostro. Timothy Caldwell era pequeño para su edad, con piel pálida que se quemaba fácilmente bajo el sol de Missouri y cabello rubio que su tía Sarah mantenía corto para evitar los piojos. Hablaba poco de su vida antes de la granja, ofreciendo solo fragmentos cuando se le presionaba. Su padre había sido soldado, su madre había tosido sangre, y tras su muerte había vivido un tiempo con vecinos. Lo que más llamaba la atención de los adultos sobre Timothy era su cortesía. Siempre decía sí, señor y sí, señora. Nunca se quejaba del trabajo ni del castigo. Parecía, en todos los aspectos, el modelo de un niño bien portado. El doctor Samuel Harding se encontró con Timothy por primera vez en junio de 1866, cuando el niño acompañó a su tío al pueblo por provisiones. Harding, graduado del Missouri Medical College y uno de los pocos médicos con formación formal al oeste de San Luis, había desarrollado un agudo sentido para leer a las personas durante sus años tratando a soldados tanto de la Unión como de la Confederación. Algo en el muchacho Caldwell lo inquietó, aunque no pudo identificar qué. El niño era perfectamente respetuoso, escribiría después Harding en su diario. Respondía a las preguntas de forma directa, mantenía contacto visual apropiado y no mostraba el nerviosismo o la timidez típica de los niños rurales al encontrarse con extraños. Y sin embargo, me sentí profundamente incómodo en su presencia. Su mirada tenía una intensidad que parecía sugerir que me estudiaba con el mismo interés clínico que yo solía reservar para mis pacientes.
La comunidad agrícola alrededor de Sedalia era lo bastante pequeña como para que todos supieran los asuntos de los demás. La granja Calpel estaba aislada, pero no tanto como para que los vecinos no notaran cosas. La señora Ella Leonard Patterson, cuya propiedad colindaba con la de los Calpel, solía ver a Timothy trabajando en los campos o cuidando el ganado. Comentó a su esposo que el niño trabajaba con una concentración inusual para alguien de su edad, nunca parecía cansarse, nunca se detenía a jugar o descansar, como los niños naturalmente hacen. Era como mirar una pequeña máquina, le dijo a su marido Samuel una noche durante la cena. Trabajó de sol a sol, sin quejarse, sin aflojar. No es natural que un niño no tenga nada de juego en él. La granja de los Patterson tenía gallinas, y el Ellanena notó que sus aves se agitaban cada vez que Timothy estaba cerca de la cerca divisoria. Se agrupaban, cacareaban y erizaban sus plumas, negándose a acercarse a la valla que separaba las propiedades. Su esposo lo desestimó como coincidencia, pero el Ellanena no pudo quitarse la sensación de que los animales percibían algo en el niño que los humanos no alcanzaban a notar. La primera muerte ocurrió en una sofocante tarde de agosto de 1866. Mary Fletcher, de 5 años, hija del herrero del pueblo y conocida por su risa brillante y su costumbre de vagar, había estado jugando cerca de Willow Creek, un arroyo poco profundo que atravesaba varias propiedades, incluida la granja Calpel. Timothy encontró su cuerpo. Llegó a la casa de los Fletcher justo cuando la familia se preparaba para cenar, con la ropa húmeda y el rostro pálido de lo que parecía ser una genuina angustia. Señora Fletcher, dijo con voz firme a pesar de su evidente agitación. Encontré a Mary en el arroyo. No respira. El grupo de búsqueda que corrió al lugar halló a Mary Fletcher boca abajo en agua de apenas 45 centímetros de profundidad. El doctor Harding, convocado de inmediato, determinó que la niña se había ahogado, un accidente trágico pero no infrecuente en áreas rurales donde los niños jugaban sin supervisión cerca del agua. Lo que inquietó a Harding no fue la muerte en sí, sino el relato de Timothy al descubrir el cuerpo. El niño dio una descripción inusualmente detallada del lugar exacto donde estaba Mary, la posición de su cuerpo y el estado de su ropa. Cuando se le preguntó cómo había llegado precisamente a ese sitio en ese momento, Timothy explicó que buscaba un ternero perdido. La memoria del muchacho era notablemente precisa, anotó Harding en su diario. Pudo describir la posición exacta de los miembros de la niña fallecida, como su vestido se había enganchado en una rama sumergida e incluso el color del agua alrededor de su rostro. Tal atención al detalle parecía inusual en un niño que decía estar asustado y alterado por el hallazgo. Thomas Calpel, al ser interrogado, confirmó que en efecto uno de sus terneros había desaparecido esa mañana, y que había enviado a Timothy a buscarlo en el área del arroyo. El ternero apareció 2 días después, sano y pastando en un prado a casi 1 milla del lugar donde Mary Fletcher se había ahogado. La familia Fletcher, devastada por su pérdida, recibió con gratitud la compasión de Timothy. Después de todo, había sido él quien encontró a su hija y dio la alarma de inmediato. En el funeral, Timothy se sentó en silencio con su tía y su tío. Mantuvo la cabeza inclinada con respeto durante todo el servicio. Cuando la familia le agradeció por haber actuado con rapidez, aceptó la gratitud con solemne corrección. Ojalá la hubiera encontrado antes, le dijo al padre de Mary, con la voz cargada con el justo tono de pesar y dolor. Pero la nena Patterson, observando desde el otro lado de la iglesia, notó algo que la inquietó durante días. Cuando la madre de Mary Fletcher se derrumbó de dolor durante el servicio, cuando la visión del pequeño ataúd arrancó lágrimas a los hombres adultos, el rostro de Timothy Caldwell no cambió en lo más mínimo. Su cabeza permanecía inclinada en aparente tristeza, pero cuando creía que nadie lo miraba, sus pálidos ojos azules seguían secos y atentos, registrando cada detalle de la escena a su alrededor. La segunda muerte llegó 3 semanas después. Henrik Len, un inmigrante noruego que había trabajado como leñador antes de que la artritis lo obligara a retirarse, fue encontrado al pie de un risco rocoso conocido localmente como Devil's Bluff. El risco dominaba el arroyo donde Mary Fletcher se había ahogado, y Henrik solía trepar allí para revisar las colmenas silvestres que cuidaba. Una vez más, Timothy Caldwell estuvo involucrado en el hallazgo. Caminaba de regreso del pueblo cuando notó algo inusual al pie del risco. Vi el sombrero del señor Len enganchado en un arbusto de espinas, dijo Timothy a la multitud reunida. Lo llamé, pero no respondió, así que bajé a mirar.
Henrik Larsen estaba muerto, con el cuello roto por lo que parecía ser una caída desde los 12 metros de altura. El examen del doctor Harding reveló que el anciano probablemente murió de manera instantánea. Lo único extraño en la escena era la presencia de varias abejas muertas alrededor del cuerpo, muchas más de las que normalmente se encontrarían lejos de una colmena. Larsen conocía esos riscos mejor que nadie en el condado, dijo Samuel Patterson al doctor Harding después del examen. Trepa allí desde hace 3 años. Nunca tuvo ni un tropiezo. No tiene sentido que cayera ahora. Timothy, al ser interrogado, sugirió que quizá el viejo había sido picado por abejas y había perdido el equilibrio. Siempre hablaba de lo furiosas que se ponen si las molestas, dijo el niño. Tal vez lo atacaron y se confundió. El doctor Harding encontró la explicación de Timothy plausible, pero algo lo incomodaba. Las abejas muertas estaban todas agrupadas en un área pequeña directamente alrededor del cuerpo. Si el anciano hubiera perturbado una colmena en lo alto del risco, debería haber más evidencia de actividad de abejas a lo largo de la trayectoria de la caída. En cambio, parecía como si las abejas se hubieran concentrado únicamente en el lugar del impacto. Cuando Harding subió a la cima del risco para examinar las colmenas, las encontró intactas y sin señales de perturbación reciente. Las abejas obreras estaban activas pero tranquilas, ocupadas en recolectar néctar de las flores de finales de verano. La tercera muerte destrozó cualquier ilusión de coincidencia. En septiembre de 1866, Jacob Mills, de 6 años, desapareció mientras jugaba en el bosque cerca de la cabaña de su familia. Su cuerpo fue hallado 4 días después en un pozo abandonado a casi 1 kilómetro del lugar donde se le había visto por última vez. Timothy Caldwell se ofreció como voluntario para unirse a la partida de búsqueda. Durante 3 días, buscó junto a los adultos, mostrando una resistencia sorprendente para un niño de su edad. Parecía conocer el bosque íntimamente, guiando a los buscadores por zonas que incluso a los residentes más antiguos les resultaban difíciles de recorrer. Cuando se le preguntó cómo había aprendido tan bien el terreno, Timothy explicó que solía explorarlo en su tiempo libre, buscando plantas y hierbas útiles que su tía pudiera usar en la cocina y en remedios. Al 4.º día, Timothy apareció en la cabaña de los Mills justo después del amanecer. Creo que encontré algo, dijo al padre de Jacob, con la voz cargada de agotamiento. Hay un pozo viejo como a medio kilómetro al norte de aquí. Oí algo que sonaba como llanto. El pozo estaba parcialmente cubierto por troncos caídos y maleza. Jacob Mills estaba en el fondo, vivo pero apenas consciente, sufriendo de deshidratación y exposición. El doctor Harding fue llamado de inmediato, pero el niño murió a las pocas horas de ser rescatado, incapaz su pequeño cuerpo de recuperarse del tormento. El niño estuvo en el fondo de ese pozo casi 4 días. Escribió Harding en su diario. El hecho de que Timothy Caldwell pudiera localizarlo en un lugar tan oculto plantea preguntas inquietantes. ¿Qué tan extenso es el conocimiento del muchacho sobre el terreno local? ¿Qué otros peligros escondidos podría conocer? Más perturbador aún fue el comportamiento de Timothy durante las últimas horas de Jacob. Mientras la familia Mills mantenía vigilia alrededor de su hijo moribundo, Timothy permanecía sentado en silencio en un rincón de la cabaña, aparentemente rezando. Pero el doctor Harding, en una posición desde la que podía observarlo sin ser visto, notó algo que lo perturbó profundamente. Timothy no rezaba. Sus labios se movían, pero sus ojos estaban fijos en Jacob Mills con una intensidad casi científica. Parecía estar registrando cada detalle de la condición del niño agonizante. La respiración agitada, la piel pálida, la forma en que la conciencia iba y venía. Cuando Jacob finalmente murió, la expresión de Timothy no mostró pesar ni sorpresa. En cambio, había algo que Harding solo podía describir como satisfacción. Después del funeral, el doctor Harding buscó una excusa para visitar el pozo abandonado donde Jacob había sido hallado. El lugar lo inquietaba por razones que no lograba articular. El pozo estaba realmente bien escondido, cubierto por desechos naturales que habrían requerido un esfuerzo considerable para moverlos. Sin embargo, Timothy había afirmado escuchar llantos desde ese sitio, algo improbable dada la profundidad del pozo y la cantidad de maleza que lo cubría. Al examinar la escena con más detalle, Harding notó algo que el grupo de rescate inicial había pasado por alto en su prisa por salvar a Jacob Mills. Alrededor del borde del pozo, los escombros estaban dispuestos con una precisión inusual.
Troncos y ramas que deberían haber caído de manera aleatoria mostraban signos de haber sido colocados deliberadamente, creando un camuflaje natural casi imposible de detectar a menos que se supiera exactamente dónde mirar. Las implicaciones eran demasiado perturbadoras para expresarlas en voz alta, pero Harding no podía sacudirse la sospecha de que Jacob Mills no había caído simplemente en el pozo. Alguien lo había puesto allí, y alguien había ocultado cuidadosamente la ubicación hasta que el niño estuviera demasiado débil para sobrevivir al rescate. Esa noche, Harding comenzó a llevar notas detalladas sobre Timothy Caldwell. Si sus sospechas eran correctas, el niño representaba un peligro para toda la comunidad. Pero las sospechas no eran pruebas, y pruebas era precisamente lo que Harding no tenía. El problema era que Timothy Caldwell parecía, en todos los aspectos, un niño modelo. Asistía a la iglesia regularmente con su tía y su tío, sentado en silencio durante los servicios y recitando oraciones con la reverencia apropiada. Trabajaba con diligencia en la granja, completando tareas que retarían a muchos adultos. Hablaba respetuosamente con los mayores y mostraba la debida deferencia hacia las figuras de autoridad. Lo más importante, Timothy tenía explicaciones plausibles para su presencia en cada tragedia. Había estado buscando un ternero perdido cuando encontró a Mary Fletcher. Había estado regresando del pueblo cuando vio el sombrero de Henry Clan. Se había ofrecido voluntariamente a ayudar en la búsqueda de Jacob Mills, como lo haría cualquier miembro preocupado de la comunidad. Pero la formación médica de Harding le había enseñado a mirar más allá de las apariencias. Al tratar a soldados heridos, había aprendido a reconocer las señales de hombres que mataban no por deber patriótico ni por necesidad desesperada, sino por algo más oscuro y fundamental. Había una frialdad en esos hombres, una desconexión de las emociones humanas normales que se manifestaba en formas sutiles, poca reacción ante el horror, demasiado interés por el sufrimiento, una capacidad para hablar de la violencia con desapego clínico. Timothy Caldwell mostraba todas estas características, pero comprimidas en el cuerpo y el rostro de un niño de 8 años. La investigación del Dr. Harding comenzó formalmente en octubre de 1866. Aprovechando su posición como médico de la comunidad, hacía visitas regulares a granjas y hogares de la zona, en apariencia para revisar la salud de las familias que aún sufrían las secuelas de la guerra. En realidad, estaba reuniendo información sobre Timothy Caldwell. Lo que descubrió pintaba un retrato inquietante de un niño que parecía estar en el centro de un círculo cada vez más amplio de desgracias. El ganado en las granjas vecinas moría a tasas inusuales, no por enfermedad, sino por lo que parecían ser accidentes. Se encontraban gallinas con el cuello roto, supuestamente muertas por zorros, aunque sin otros signos de depredación. Los cerdos sufrían heridas misteriosas que se infectaban y acababan con sus vidas. Caballos desarrollaban una cojera repentina que obligaba a los granjeros a sacrificarlos. La señora Alolana Patterson le confesó al Dr. Harding que había perdido 17 gallinas en los últimos 2 meses. Es lo más extraño, dijo. Van muriendo de una o dos a la vez, siempre encontradas por la mañana con el cuello quebrado limpiamente. Mi marido cree que son zorros, pero nunca he visto rastro de zorro cerca del gallinero. Y la manera en que están muertas es demasiado limpia, demasiado precisa. Cuando Harding examinó las víctimas más recientes, encontró pruebas que respaldaban las sospechas de Eleanor. Las gallinas habían sido asesinadas con una fuerza precisa aplicada en puntos específicos de sus cuellos, una técnica que requería considerable conocimiento de anatomía. No era la violencia aleatoria típica de los ataques de depredadores, sino algo mucho más deliberado y controlado. Patrones similares surgieron en otras granjas. James Whitcomb había perdido 3 terneros en lo que describía como accidentes extraños, animales que, de alguna manera, se habían estrangulado con cuerdas o atascado la cabeza en cercas de formas que desafiaban la lógica. El toro premiado de Robert Dunham había caído en una zanja y roto su pata, pese a ser uno de los animales más firmes del condado. En todos los casos, las granjas afectadas estaban a una distancia caminable de la propiedad de los Caldwell, y en varios incidentes, los vecinos reportaron haber visto a Timothy cerca en el momento de los hechos. Lo vi caminando por nuestra cerca la mañana antes de encontrar al ternero, contó James Wickham al Dr. Harding. Me pareció raro, estando tan lejos de su casa, pero el muchacho siempre era educado cuando me veía, saludaba con la mano y me gritaba un saludo como le enseñaron a hacer. El Dr. Harding también comenzó a prestar más atención al comportamiento de Timothy durante sus visitas médicas rutinarias a la granja Caldwell.
El niño siempre estaba presente en esas visitas, de pie en silencio mientras Harding examinaba a su tía y a su tío por los males comunes de la vida agrícola. Pero Harding notó que Timothy observaba esos exámenes con un interés inusual, haciendo preguntas sobre anatomía y procedimientos médicos que parecían avanzados para su edad. ¿Cómo sabe si alguien está realmente muerto?, preguntó Timothy en una de esas visitas, con un tono tan casual como si hablara del clima. A veces la gente solo parece que duerme. Cuando se le pidió que explicara su curiosidad, Timothy dijo que le preocupaba poder ayudar si alguien resultaba herido mientras él estaba solo en la granja. El tío Thomas dice que debo saber manejar emergencias ya que estamos tan lejos del pueblo, explicó. La explicación era razonable, pero algo en la pregunta perturbó a Harding. Había una cualidad clínica en el interés de Timothy por la muerte y la lesión que iba más allá de la simple curiosidad infantil. El niño preguntaba por los mecanismos de la muerte, cuánto tardaba, qué señales había que observar, si la gente podía sobrevivir a distintos tipos de trauma, todo con el mismo desapego con que un estudiante de medicina estudiaría cadáveres. Durante estas conversaciones, Harding comenzó a poner a prueba el conocimiento de Timothy con información deliberadamente falsa, afirmando que ciertas heridas eran mortales cuando no lo eran, o que síntomas específicos correspondían a condiciones distintas. Timothy nunca contradecía directamente esas afirmaciones, pero Harding notó que el niño archivaba cada dato con una retención asombrosa. Aún más inquietante fue su reacción a las historias del Dr. Harding sobre soldados heridos en la guerra. Mientras la mayoría de los niños mostraban la conmoción o tristeza adecuadas al oír sobre las heridas de batalla, Timothy escuchaba con atención absorta, haciendo preguntas detalladas sobre patrones de heridas, pérdida de sangre y tasas de supervivencia. ¿Gritaban mucho cuando les cortabas los brazos?, preguntó Timothy en una de esas conversaciones, con sus pálidos ojos azules fijos en el rostro del doctor. ¿O estaban demasiado heridos para hacer ruido? La pregunta, formulada con el tono cortés característico de Timothy, provocó un escalofrío en Harding que nunca olvidaría. Para noviembre de 1866, el Dr. Harding había llenado casi 2 diarios completos con observaciones sobre Timothy Caldwell. El retrato que emergía era el de un niño con una comprensión adulta de la violencia y la muerte, combinada con una total ausencia de empatía humana. Pero la documentación no era lo mismo que pruebas, y pruebas era lo que Harding necesitaría si quería proteger a la comunidad de lo que cada vez más creía era un depredador peligroso. La oportunidad de reunir esas pruebas llegó cuando Thomas Caldwell se lesionó la espalda durante la cosecha de otoño. La lesión requirió reposo en cama y visitas médicas diarias, lo que dio al Dr. Harding acceso sin precedentes al hogar de los Caldwell. Durante esas visitas, comenzó a entablar conversaciones más largas con Timothy, sondeando cuidadosamente para entender el alcance de su conocimiento y la naturaleza de sus pensamientos. Lo que descubrió superó sus peores temores. Timothy Caldwell llevaba meses, posiblemente años, realizando experimentos con criaturas vivas. A través de una combinación de preguntas cuidadosas y observación directa, Harding determinó que el niño había estado capturando y torturando sistemáticamente animales pequeños, estudiando sus reacciones a distintas formas de herida y sufrimiento. Timothy había mencionado la cueva durante una de sus conversaciones, describiéndola como un lugar donde iba a pensar y estar solo. Cuando el Dr. Harding investigó el sitio, encontró una colección cuidadosamente organizada de huesos de animales, instrumentos quirúrgicos rudimentarios fabricados con herramientas de granja, y una serie de dibujos detallados que documentaban diversos experimentos de tortura y mutilación. Los dibujos fueron el hallazgo más perturbador. Realizados con sorprendente habilidad artística para un niño, mostraban conejos, ardillas, pájaros y animales más grandes en distintas etapas de disección y heridas. Cada dibujo estaba acompañado por notas escritas con la letra ordenada de Timothy, describiendo las reacciones de los animales, el tiempo que tardaban en morir y observaciones sobre qué métodos causaban más sufrimiento. El sujeto permaneció consciente aproximadamente 10 minutos después de la extracción de los ojos, decía una anotación junto a un detallado dibujo de un conejo. Las vocalizaciones disminuyeron gradualmente. El movimiento cesó tras aplicar presión en la garganta. El Dr. Harding comprendió que Timothy había estado usando a los animales de la comunidad como sujetos de experimentos cada vez más sofisticados en crueldad. Las muertes accidentales en las granjas vecinas eran en realidad el resultado del deseo de Timothy de probar sus métodos en sujetos más grandes.
Pero el descubrimiento más escalofriante fue un conjunto más reciente de dibujos que mostraban figuras humanas en lugar de animales. Estos bocetos representaban a niños y adultos en diversas poses de angustia y heridas, cada uno acompañado de notas especulativas sobre la anatomía humana y posibles métodos de causar daño. Un dibujo mostraba a una figura que era inconfundiblemente Mary Fletcher, la primera niña en morir. Otro representaba a Henry Glenn. Un tercero mostraba a Jacob Mills en el fondo de un pozo con anotaciones detalladas sobre los efectos de la deshidratación y la exposición en el cuerpo humano. Timothy Calvell no solo había estado presente cuando estas personas murieron. Había planeado sus muertes, ejecutado esos planes con precisión metódica y documentado los resultados para futuros estudios. Como pronto descubriría el Dr. Harding, el horror en el condado de Sedalia estaba lejos de terminar. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido, y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación. El Dr. Harding enfrentaba una situación imposible. Las pruebas en la cueva demostraban que Timothy Caldwell era responsable de múltiples muertes, pero esas pruebas habían sido obtenidas mediante lo que equivalía a un registro ilegal. Además, la idea de que un niño de 8 años pudiera ser un asesino calculador estaba tan fuera de la comprensión aceptada de la naturaleza humana que ningún tribunal aceptaría tal afirmación. La ciencia médica de 1867 no tenía marco para entender el trastorno de personalidad antisocial o la psicopatía. La creencia predominante era que los niños eran inherentemente inocentes, corrompidos solo por malas influencias o experiencias traumáticas. La idea de que un niño pudiera nacer sin la capacidad de empatía o razonamiento moral era literalmente inconcebible para la mayoría de la gente. El Dr. Harding sabía que si presentaba sus hallazgos a las autoridades locales, probablemente sería desestimado como un hombre cuya mente había sido dañada por demasiados años tratando a víctimas de guerra. Las pruebas serían descartadas. Timothy sería defendido como un huérfano traumatizado que actuaba movido por su dolor, y los asesinatos continuarían. En cambio, el Dr. Harding decidió confrontar directamente a Timothy. Durante su próxima visita a la granja de los Calvell, pidió al niño que lo acompañara a revisar el ganado en el pasto lejano. Una vez a solas, el Dr. Harding reveló lo que había descubierto en la cueva. La reacción de Timothy no fue la que Harding había esperado. El niño no mostró sorpresa, ni negación, ni miedo de ser atrapado. En cambio, escuchó con calma mientras el doctor describía los dibujos y notas, asintiendo de vez en cuando como si confirmara la exactitud de las observaciones. No se lo vas a decir a nadie, dijo Timothy. Cuando Harding terminó de hablar, no era una pregunta ni una súplica, sino una afirmación de hecho pronunciada con absoluta confianza. ¿Por qué no habría de hacerlo?, preguntó Harding, genuinamente curioso por el razonamiento del niño. Timothy sonrió, la primera expresión genuina de emoción que el doctor había visto en su rostro. Porque nadie te creería, dijo. Y porque tienes curiosidad por lo que haré después. El niño tenía razón en ambos puntos. El doctor Harding sabía que sus afirmaciones sonarían como los delirios de un hombre perdiendo la cordura. Pero Timothy también había identificado algo que el doctor era reacio a admitir, incluso para sí mismo. Una fascinación científica por observar el desarrollo de lo que podría ser el ser humano más peligroso que había encontrado jamás. ¿Desde cuándo haces esto?, preguntó Harding. Desde que tenía 5, respondió Timothy con naturalidad. Quizás antes. Empecé con insectos, luego ratones, después cosas más grandes. Es interesante ver cómo reaccionan distintos animales a los mismos tratamientos. Y las personas que murieron, Timothy se encogió de hombros. También fueron experimentos. Quería ver si las personas reaccionaban igual que los animales. En general sí, pero entienden mejor lo que les está pasando. Eso lo hace más interesante. Harding sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el aire de noviembre. ¿Qué planeas hacer ahora?, preguntó Harding. Timothy se tomó la pregunta en serio antes de responder. Necesito averiguar qué pasa cuando lastimas a alguien que confía en ti por completo, alguien que no sospecharía nada hasta que fuera demasiado tarde. La implicación era clara. Timothy planeaba matar a su tía y a su tío.
El doctor Harding sabía que tenía quizás días, tal vez solo horas, antes de que Timothy llevara a cabo sus planes. El niño había revelado sus intenciones con la confianza casual de alguien que se creía intocable, y la experiencia pasada sugería que Timothy no tardaba en actuar una vez que tomaba una decisión. Esa noche, el doctor Harding visitó al sheriff William Crawford en Sedalia. Crawford era un hombre práctico que había servido con distinción en el ejército de la Unión y tenía poca paciencia para teorías o especulaciones. Pero también confiaba en el juicio del doctor Harding y estaba dispuesto a escuchar pruebas sin importar lo inusuales que fueran las circunstancias. Harding presentó su caso con cuidado, centrándose en hechos verificables en lugar de teorías psicológicas. Mostró a Crawford los dibujos y notas de la cueva, señaló el patrón de muertes y accidentes que rodeaban a Timothy y documentó el inusual conocimiento del niño sobre anatomía y violencia. Lo más importante fue que reveló la intención declarada de Timothy de matar a sus tíos. Esa era información que no podía ignorarse, sin importar la fuente. Incluso si la mitad de lo que me dices es cierto, dijo el sheriff Crawford después de revisar las pruebas, examinando cada dibujo perturbador con creciente alarma. No podemos arrestar a un niño por dibujos y sospechas, pero podemos vigilarlo, y podemos estar listos para actuar si intenta algo. Crawford estudió la precisión anatómica de los bocetos de Timothy, notando detalles para los que ni siquiera su experiencia como veterano de la guerra civil lo había preparado. Los dos hombres pasaron horas desarrollando su estrategia, reclutando a los diputados de mayor confianza de Crawford, hombres que habían servido bajo su mando durante la guerra y en quienes podía confiar para mantener la calma bajo presión. Harding y el sheriff Crawford desarrollaron un plan integral. Harding llegaría a la granja Calvel a su hora habitual, llevando láudano supuestamente para el dolor de Thomas, pero en realidad para mantener a Thomas y Sarah lo suficientemente sedados como para evitar que Timothy los dañara fácilmente. El sheriff Crawford y sus hombres se colocarían estratégicamente alrededor de la granja, lo suficientemente cerca para responder rápido, pero lo bastante lejos para no ser detectados. El plan se puso en marcha a la mañana siguiente. Cuando Harding se acercaba a la casa en su carruaje, notó de inmediato que algo era diferente. Los sonidos habituales de la actividad matutina en la granja, las gallinas picoteando en el patio, los cerdos gruñendo en el corral, estaban ausentes. La propiedad guardaba un silencio inquietante que le erizó la piel. Timothy apareció en la puerta antes de que Harding hubiera bajado del carruaje. El niño permanecía perfectamente quieto, sus ojos azul pálidos siguiendo los movimientos del doctor con un enfoque depredador. Vestía su ropa de trabajo habitual, pero Harding notó que Timothy llevaba las mangas arremangadas hasta los codos y que sus manos parecían haber sido fregadas recientemente, con una limpieza minuciosa que sugería preparación para un trabajo sucio. «Buenos días, doctor Harding», dijo Timothy, con su característica cortesía. Pero algo en el fondo había cambiado. Había una anticipación, una emoción que el niño se esforzaba en contener. Lo estaba esperando, esas palabras enviaron un escalofrío por la espalda del doctor Harding. El uso de esperando sugería que había estado contando con esa visita, tal vez incluso considerando la parte de su propio plan. Dentro de la casa, Harding encontró a Thomas y Sarah Caldwell en su dormitorio, aparentemente durmiendo en paz. Pero al acercarse a la cama de Thomas para revisar su condición, notó que la respiración del hombre era inusualmente superficial y que su piel tenía una palidez grisácea que sugería algo más que un sueño natural. «¿Qué les diste?», preguntó Harding en voz baja, sin volverse a mirar a Timothy, pero sabiendo que el niño lo observaba con atención. «Solo unas hierbas que encontré en el bosque», respondió Timothy, con tono inocente, pero con palabras deliberadamente escogidas. «Crecen muchas plantas interesantes por aquí. Algunas tienen propiedades muy útiles». Harding revisó el pulso de Thomas y lo encontró débil pero estable. Sarah mostraba síntomas similares. Estaba profundamente inconsciente, pero aún viva. Fuera lo que fuese que Timothy había usado, había sido cuidadoso con la dosis. El niño quería a sus víctimas indefensas pero vivas, al menos por el momento. «No van a despertar en varias horas», continuó Timothy con tono conversacional. «Eso nos dará tiempo suficiente para hablar sin interrupciones». La conversación que siguió fue distinta a cualquier cosa que Harding hubiera experimentado jamás. Timothy habló sobre asesinato y tortura con el desapego clínico de un profesor de medicina discutiendo anatomía.
Describió sus experimentos con animales y humanos con precisión científica, explicando sus metodologías y los conocimientos que había obtenido de cada muerte. Mary Fletcher me enseñó que ahogarse en realidad es bastante lento, dijo Timothy, acomodándose en una silla como si comenzara una charla agradable de la tarde. Todos piensan que la gente simplemente se hunde en el agua y desaparece, pero no funciona así. Hay forcejeos, pánico y este curioso patrón de intentos de respirar antes de que la persona finalmente se rinda. Tuve que mantenerla sumergida casi 3 minutos antes de que dejara de luchar. El Dr. Harding sintió que su sangre se helaba. ¿La mantuviste bajo el agua? Timothy asintió con entusiasmo. Estaba jugando junto al arroyo, y le dije que había encontrado una piedra bonita en el fondo. Cuando se inclinó para mirar, simplemente le empujé la cabeza hacia abajo y la sostuve allí. Era tan pequeña que no hizo falta mucha fuerza, pero luchó más de lo que esperaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que las personas tienen instintos de supervivencia mucho más fuertes que los animales. Y Henrik Larsen, eso fue más complicado, admitió Timothy. No podía dominarlo físicamente, así que tuve que ser más creativo. Sabía que revisaba sus colmenas cada jueves por la mañana, así que la noche anterior subí al risco y aflojé algunas piedras del borde. Luego recogí abejas de una de sus colmenas y las puse en una bolsa de tela. Los ojos de Timothy brillaban mientras describía su metodología. Cuando el señor Len subió para revisar las colmenas, lo esperaba escondido tras unas rocas. Le lancé la bolsa de abejas a la cara y comencé a gritar que había un enorme enjambre atacándolo. Entró en pánico y tropezó hacia atrás, justo por el borde donde había debilitado la barrera de piedras. La caída lo mató al instante, tal como había calculado. Y Jacob Mills. Jacob fue el más interesante de todos, dijo Timothy, con tono de maestro compartiendo una lección fascinante. No lo maté rápidamente como a los otros. Quería ver qué pasaba si alguien moría lentamente durante varios días. Así que lo convencí de que me siguiera al bosque diciéndole que había encontrado una familia de mapaches bebés. Timothy hizo una pausa, como saboreando el recuerdo. Jacob estaba tan preocupado por los animales imaginarios que no pensó 2 veces en el peligro. Lo ayudé a bajar al pozo. Luego moví los troncos y ramas para cubrir la abertura. Lo visité cada día durante 4 días, dándole apenas suficiente agua para mantenerlo con vida, pero no lo suficiente para que recuperara sus fuerzas. El Dr. Harding comprendió que Timothy ya no hablaba hipotéticamente de experimentos futuros. El muchacho tenía planes específicos, y esos planes claramente incluían a las personas que estaban en la casa. ¿Qué planeas hacer con tu tía y tu tío?, preguntó directamente Harding. La sonrisa genuina de Timothy se ensanchó más de lo que el doctor había visto jamás. Ahí es donde entra usted, Dr. Harding. Verá, todos mis experimentos anteriores fueron con personas que no sabían lo que les ocurría hasta que era demasiado tarde. Pero usted es diferente. Usted entiende exactamente lo que soy y de lo que soy capaz. Eso lo convierte en el sujeto perfecto para un tipo completamente nuevo de estudio. Mientras hablaba, Timothy comenzó a moverse por la habitación, reuniendo objetos que Harding reconoció como armas potenciales. Cuerda del granero, un pesado candelabro de la repisa, varios utensilios de cocina afilados. El muchacho organizaba sus herramientas con precisión metódica, como si se preparara para una cirugía. Quiero descubrir qué ocurre cuando alguien que sabe que va a morir intenta salvar a las personas que quiere, continuó Timothy, cada vez más emocionado. ¿Se sacrificará para salvar al tío Thomas y a la tía Sarah? ¿Intentará luchar contra mí aunque sepa que ya lo he previsto? ¿Intentará huir y abandonarlos para salvarse? El Dr. Harding supo que el tiempo para conversar había terminado. Timothy había revelado lo suficiente de sus planes para dejar claro que todos en la casa estaban en peligro mortal inmediato. Sacó la pistola de su maletín médico y la apuntó al niño. Aléjate de los cuchillos, Timothy, dijo Harding, con voz firme a pesar del corazón desbocado. Timothy miró el arma con interés, no con miedo. Ese es un Navy Colt, ¿verdad?, preguntó con naturalidad. He visto imágenes en libros sobre la guerra. ¿Cuántas balas tiene? 6, respondió Harding automáticamente, arrepintiéndose de inmediato de haber dado la información. ¿Y cuántas personas intenta proteger?, preguntó Timothy.
Está el tío Thomas, la tía Sarah, usted mismo y, presumiblemente, los 3 agentes de la ley afuera. Eso hace 6 personas, si no me equivoco. Así que, incluso si me dispara, habrá gastado toda su munición. Timothy se acercó más, sin preocuparse ya de mantenerse fuera de alcance. ¿Quieres saber cómo me convertí en lo que soy? Dijo con un tono casi hipnótico. ¿Quiere entender si nací así o si algo me hizo así? ¿Quiere saber si hay otros como yo y cómo reconocerlos antes de que empiecen a matar? Cada afirmación era cierta, y la habilidad de Timothy para identificar y explotar la curiosidad intelectual del doctor era tan aterradora como su capacidad de violencia. El muchacho comprendía a la gente lo suficiente como para predecir su comportamiento y manipular sus respuestas, incluso cuando sabían que estaban siendo manipulados. El enfrentamiento se produjo cuando Timothy se acercó a su tío dormido con una cuerda en las manos. Harding dio un paso adelante para intervenir, pero Timothy se movió con sorprendente velocidad y fuerza, sacando un cuchillo de cocina y hiriendo al doctor en el brazo. La lucha que siguió fue breve pero violenta. Timothy peleaba con la ferocidad desesperada de un animal acorralado, usando el cuchillo con una destreza que revelaba mucha práctica. Era más pequeño y débil que Harding, pero también más rápido y ágil, y combatía con la precisión calculada de alguien que había estudiado anatomía a fondo. Harding logró torcerle la muñeca hasta que el muchacho soltó el cuchillo, pero Timothy sacó inmediatamente otra hoja de su ropa. Quedó claro que había preparado varias armas y las había colocado estratégicamente en toda la casa. El ruido de la pelea atrajo al Sheriff Crawford y a sus ayudantes, que corrieron desde sus posiciones ocultas. Irrumpieron por la puerta trasera y encontraron al Dr. Harding forcejeando con Timothy, mientras Thomas y Sarah Caldwell yacían inconscientes en la cama, aparentemente ajenos a la violencia. El ayudante Mitchell redujo rápidamente a Timothy, mientras Harding recuperaba el aliento y revisaba a la pareja inconsciente. Cuando todo terminó, Timothy Caldwell se sentó tranquilamente en la esquina de la habitación, con la ropa rasgada y el rostro ensangrentado, pero con los mismos ojos azul pálido que irradiaban aquella fría inteligencia que tanto había perturbado a Harding meses atrás. No pueden probar nada, dijo el muchacho mientras lo ataban con cuerdas. Nadie creerá que un niño hizo todas esas cosas. El Sheriff Crawford lo miró con una mezcla de repulsión y fascinación. Tal vez no, respondió. Pero no tenemos que probarlo todo. Intentar asesinar a tu familia es suficiente para encerrarte sin importar tu edad. Timothy sonrió ante eso. La misma expresión genuina que Harding había visto el día anterior. No me colgarán, dijo con absoluta confianza. Soy demasiado joven y demasiado interesante. Alguien querrá estudiarme en su lugar. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en el condado de Sedalia se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta. Descubramos juntos qué sucede después. Timothy Caldwell estaba equivocado sobre su destino, pero tenía razón acerca de la imposibilidad de probar sus crímenes. Cuando el Sheriff Crawford intentó presentar las pruebas encontradas en la cueva ante los fiscales del condado, se encontró exactamente con la resistencia que el Dr. Harding había predicho. Los dibujos y notas fueron desestimados como productos de un niño perturbado que actuaba bajo el trauma de la muerte de sus padres. El patrón de accidentes y muertes se atribuyó a coincidencias, agravadas por el desafortunado hábito de Timothy de mostrarse servicial durante emergencias. Sin embargo, el intento de asesinato de Thomas y Sarah Caldwell no pudo ser explicado. 3 oficiales de la ley habían presenciado a Timothy atacando a sus familiares dormidos con clara intención de matarlos. Ni siquiera los observadores más compasivos podían argumentar que un niño de 8 años atacaría a miembros de su familia con un cuchillo a menos que algo fundamental estuviera mal en su carácter. El sistema legal de 1867 no tenía un marco para tratar con niños violentos. Timothy era demasiado joven para un juicio como adulto, pero demasiado peligroso para una simple colocación en un orfanato o reformatorio. El caso creó desafíos sin precedentes para el sistema judicial de Missouri, atrayendo la atención de juristas y profesionales médicos de toda la región. Después de semanas de disputas legales y consultas con expertos tan lejanos como Boston y Filadelfia, se alcanzó un compromiso.
Timothy sería entregado a la custodia del Hospital Estatal de Missouri para Enfermos Mentales en Fulton, donde sería estudiado y tratado por los alienistas más avanzados de la región. La decisión no satisfizo completamente a nadie. Los fiscales querían que Timothy fuese juzgado como adulto por asesinato, mientras que los abogados defensores argumentaban que un niño tan joven no podía ser considerado responsable de sus actos. Los profesionales médicos estaban divididos entre quienes creían que Timothy podía rehabilitarse y quienes lo consideraban incurablemente peligroso. El doctor Samuel Harding se ofreció voluntariamente para acompañar a Timothy al hospital y permaneció allí 3 meses, documentando el comportamiento del niño y trabajando con el personal para comprender mejor con qué estaban tratando. El estudio resultante se convirtió en uno de los primeros exámenes sistemáticos del comportamiento antisocial en niños, aunque no sería publicado hasta décadas después de los hechos. Timothy se adaptó a la vida hospitalaria con la misma inteligencia calculadora que había mostrado en la granja. Aprendió rápidamente a imitar emociones y respuestas apropiadas, convenciendo a varios miembros del personal de que estaba logrando un progreso notable en superar sus episodios traumáticos. Timothy lloraba de forma convincente al hablar de sus crímenes, expresaba un remordimiento que parecía genuino y mostraba lo que aparentaba ser gratitud auténtica por el cuidado que recibía. Pero el doctor Harding observó que el niño simplemente estaba estudiando a las personas a su alrededor, aprendiendo a manipularlas de manera más efectiva. El niño había creado lo que equivalía a un catálogo completo de respuestas emocionales humanas y podía reproducir estas señales con una precisión sorprendente a pesar de no sentir ninguna de las emociones subyacentes. El sujeto muestra notables habilidades cognitivas junto con una completa ausencia de respuesta emocional genuina, escribió el Dr. Harding en sus informes detallados. Ha aprendido a simular reacciones humanas normales con la suficiente habilidad como para engañar a los observadores casuales. Pero una observación prolongada revela que la actuación es completamente artificial. Timothy entiende la felicidad como el rostro que la gente hace cuando quiere que algo bueno continúe y la tristeza como el rostro que hacen cuando quieren que otros los ayuden. Pero él nunca ha experimentado realmente ninguna de estas emociones por sí mismo. La evaluación del Dr. Harding también reveló la magnitud de las fantasías violentas y los planes futuros de Timothy. Cuando el niño creyó haber ganado la confianza del Dr. Harding al fingir fascinación por el enfoque científico del estudio del comportamiento humano, Timothy comenzó a compartir ideas para futuros experimentos que hacían que sus crímenes pasados parecieran casi moderados en comparación. Ha desarrollado escenarios elaborados para probar las respuestas humanas a diversas formas de tortura psicológica y física, informó el Dr. Harding de manera confidencial. Sus planes demuestran una creatividad y atención al detalle notables, así como una comprensión sofisticada de la psicología humana. Si se le permitiera madurar y obtener más recursos, probablemente se convertiría en uno de los individuos más peligrosos de la historia de Estados Unidos. Los registros del hospital muestran que Timothy permaneció en la institución durante 18 meses. Durante ese tiempo, ocurrieron varios incidentes inexplicables que llevaban la marca de los métodos de Timothy. Otros pacientes fueron hallados muertos en circunstancias que sugerían accidentes o causas naturales, pero que, al examinarse con cuidado, mostraban patrones de planificación deliberada. 3 pacientes ancianos murieron de aparente fallo cardíaco tras interactuar con Timothy, aunque todos habían estado en buena salud previamente. 2 pacientes más jóvenes sufrieron lo que parecían ser caídas accidentales que resultaron en graves lesiones. Pero ambos incidentes ocurrieron en lugares donde Timothy había sido visto más temprano ese mismo día. Lo más perturbador fueron los informes de pacientes que afirmaban que Timothy los visitaba de noche, permaneciendo en silencio junto a sus camas y observándolos dormir. El personal hospitalario que trabajaba estrechamente con Timothy también comenzó a experimentar problemas inusuales. Varias enfermeras reportaron pesadillas persistentes después de pasar tiempo con el niño, sueños que a menudo incluían escenarios detallados de violencia y muerte. 2 asistentes solicitaron ser transferidos a otros pabellones, alegando que se sentían constantemente observados, incluso cuando Timothy supuestamente estaba confinado en su habitación. La doctora Martha Fitzgerald, quien había sido incorporada para aportar experiencia adicional en el tratamiento de Timothy, descubrió que el niño había estado llevando un diario secreto. Timothy había convencido a una de las enfermeras de darle papel y lápiz para ejercicios de escritura terapéutica, afirmando que registrar sus pensamientos y sentimientos le ayudaría a procesar mejor sus emociones. El diario parecía contener exactamente lo que Timothy había afirmado.
Entradas diarias describiendo sus pensamientos, sus arrepentimientos por acciones pasadas y sus esperanzas de una futura rehabilitación. La escritura era apropiadamente infantil en su lenguaje y contenido emocional, y pintaba la imagen de un joven profundamente perturbado pero fundamentalmente redimible que luchaba por superar experiencias traumáticas. Pero la formación de la doctora Fitzgerald en técnicas psiquiátricas europeas incluía familiaridad con sistemas de comunicación codificada. Al aplicar métodos analíticos al diario de Timothy, descubrió que las entradas aparentemente inocentes contenían un sofisticado sistema de cifrado. Cuando aplicó métodos analíticos al diario de Timothy, descubrió que las entradas aparentemente inocentes contenían un sistema de cifrado sofisticado. Los mensajes descifrados revelaban los verdaderos pensamientos y planes de Timothy con un detalle perturbador. Lejos de experimentar remordimiento o rehabilitación, estaba llevando a cabo un estudio sistemático del hospital, su personal y sus procedimientos de seguridad. Su objetivo no era simplemente escapar, sino utilizar su tiempo de encierro para desarrollar técnicas más avanzadas de manipulación y asesinato. Día 47. La doctora F. cree que mis lágrimas durante la sesión de hoy fueron auténticas. Su patrón de respuesta indica mayor simpatía y menor sospecha. Estimo que se requerirán 3 semanas más de actuación consistente para establecer la confianza suficiente que permita contacto físico durante las sesiones. El descubrimiento del diario codificado de Timothy llevó a un endurecimiento inmediato de los procedimientos de seguridad y a una reducción de su contacto con el personal del hospital. Pero Timothy se adaptó a estos cambios con su característica flexibilidad, trasladando su enfoque de la manipulación a la recolección de información sobre las rutinas hospitalarias y posibles rutas de escape. En el verano de 1868, Timothy Caldwell desapareció del Hospital Estatal de Missouri bajo circunstancias que nunca fueron completamente explicadas. La investigación oficial concluyó que había logrado escapar durante una transferencia entre edificios, a pesar de estar bajo la supervisión constante de varios guardias. El Dr. Harding sospechaba que la fuga de Timothy había sido mucho más sofisticada de lo que sugería el informe oficial. El niño había demostrado una paciencia y una capacidad de planificación extraordinarias durante todo su encierro, y parecía probable que hubiera pasado meses preparando su salida. Las pruebas descubiertas tras la desaparición de Timothy sugerían que había manipulado al personal del hospital mucho más exitosamente de lo que cualquiera había imaginado. Varios guardias informaron haber hecho pequeñas excepciones en las normas para Timothy en las semanas previas a su fuga, darle un poco más de tiempo de ejercicio, proporcionarle materiales de lectura adicionales, o hacer ajustes menores a su rutina diaria. Acciones que, de manera aislada, parecían inofensivas, pero que en conjunto podrían haberle abierto oportunidades de escape. Pasó 1 año y medio estudiando ese lugar y a su personal, escribió Harding en su informe final sobre el caso. Para cuando actuó, entendía la psicología de cada persona que trabajaba allí mejor de lo que ellos se entendían a sí mismos. Su escape no fue un acto de desesperación, sino la culminación de un plan cuidadosamente ejecutado. En los meses y años siguientes a la desaparición de Timothy, el Dr. Harding comenzó a recopilar informes de muertes y accidentes sospechosos en todo el Medio Oeste. Muchos de estos incidentes mostraban señales consistentes con los métodos de Timothy. Accidentes cuidadosamente escenificados que resultaban en muertes. Evidencia de tortura sistemática de animales. La presencia de un niño que parecía inusualmente servicial y emocionalmente maduro. El problema era que Timothy ya sería mayor, posiblemente lo suficientemente fuerte para dominar a víctimas adultas, y ciertamente lo bastante sofisticado como para evitar los errores que habían llevado a su captura inicial. Su tiempo de estudio intensivo de la psicología humana, combinado con su inteligencia natural y completa falta de restricciones morales, había creado algo sin precedentes en la historia criminal estadounidense. Harding dedicó el resto de su carrera a rastrear estos informes e intentar desarrollar una comprensión integral de lo que Timothy Caldwell representaba. Sus diarios privados, descubiertos tras su muerte en 1891, contenían cientos de páginas documentando casos que podrían haber involucrado a Timothy, junto con discusiones teóricas sobre la naturaleza del mal y la posibilidad de que algunas personas nacieran sin la capacidad de razonar moralmente. Las implicaciones más amplias del caso continuaron influyendo en los debates sobre justicia penal, psicología infantil y tratamiento de salud mental durante décadas después de su desaparición.
La habilidad de Timothy para engañar a profesionales capacitados planteaba incómodas preguntas sobre la fiabilidad de la evaluación psiquiátrica, mientras que sus destrezas manipuladoras subrayaban los peligros de asumir que todos los niños son inherentemente inocentes y redimibles. La granja de los Calvel fue abandonada después de que Thomas y Sarah se recuperaron de su calvario. Ninguno de los dos pudo soportar permanecer en el lugar donde habían albergado a un asesino durante casi 2 años sin saberlo. La propiedad finalmente pasó al condado y fue vendida a desarrolladores en la década de 1890, pero los residentes locales evitaron la zona durante décadas. La cueva donde Timothy había realizado sus experimentos fue sellada por el Sheriff Crawford poco después de su arresto, pero la ubicación nunca fue olvidada por quienes conocían su historia. La leyenda local afirmaba que la cueva estaba maldita y que los animales se negaban a pastar en el área circundante. Los diarios del Dr. Harding fueron donados a la Sociedad Histórica de Missouri en 1923 por su hija, quien consideró que el valor científico de las observaciones de su padre superaba las preocupaciones sobre lo perturbador del contenido. Los diarios permanecen en los archivos de la sociedad, accesibles únicamente a investigadores con interés académico legítimo en la evolución de la comprensión psicológica. Thomas y Sarah Caldwell nunca hablaron públicamente de su experiencia con Timothy, pero vivieron el resto de sus vidas bajo nombres falsos, aparentemente temiendo que el niño algún día regresara para terminar lo que había comenzado. Sarah murió en 1889 y Thomas en 1894. Ninguno tuvo descendencia. En su última entrada de diario, escrita solo unos días antes de morir en 1891, el Dr. Harding reflexionó sobre las implicaciones más amplias del caso de Timothy. He pasado 24 años intentando comprender lo que Timothy Caldwell representaba, y temo haber llegado a una conclusión inquietante. Timothy no fue una aberración. Fue un vistazo de lo que los seres humanos podrían convertirse si se les despoja de las restricciones morales y emocionales que consideramos fundamentales para nuestra naturaleza. Si sobrevivió hasta la adultez, entonces en algún lugar de Estados Unidos camina un hombre que entiende la psicología humana mejor que cualquier profesional entrenado, que puede manipular a las personas con una habilidad casi sobrenatural y que ve al resto de la humanidad como simples sujetos de experimentación. Este misterio nos muestra que el mal puede llevar el rostro de la inocencia y que nuestras suposiciones sobre la infancia y la naturaleza humana pueden ser peligrosamente ingenuas. El caso de Timothy Caldwell nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre la naturaleza del desarrollo moral y la posibilidad de que algunos individuos nazcan sin la capacidad de empatía o conciencia que consideramos fundamentales para la humanidad. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado o es posible que haya más sobre el destino de Timothy Caldwell de lo que indican los registros oficiales? Déjame tu comentario abajo y cuéntanos tu opinión sobre este inquietante capítulo de la historia estadounidense. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campanita y compártelo con alguien que ame los misterios tan oscuros y complejos como este. Recuerda, la verdad suele ser más aterradora que la ficción. Y la historia guarda secretos que continúan desafiando nuestra comprensión de la naturaleza humana. Saludar con la mano. Nos vemos en el próximo video.